Hola, hoy hablaremos sobre 4 grandes filósofos que han aportado a la filosofía clásica con sus ideas. Empecemos. Tales de Mileto nació en el año 624 a.C. Fue el primero en inventar la naturaleza y se creía que el agua era el origen de todas las cosas. Viajó a Babilonia y a Egipto con sus padres, aprendiendo de ahí matemáticas y la astronomía. Tales de Mileto me causaba mucha curiosidad en cómo los egipcios medían sus terrenos y quedaban exactos. También predijo un eclipse solar en el año 585. ¿Y ustedes saben quién introdujo la geografía en Grecia? Pues fue Tales de Mileto. En la actualidad existen 2 teoremas que se le aplica en la geografía y que se le atribuye a Tales. No hay mucha evidencia de Tales de Mileto, pero gracias a sus discípulos como Pitágoras contaban y escribían de él. Sócrates, un filósofo revolucionario que enseñó a sus discípulos un nuevo método de argumentación basada en el diálogo. Les ayudó a explorar sus ideas internas, analizando y argumentando si eran falsas o verdaderas. ¿Qué significa la mayéutica? Significa parto, que es el método que heredó de su madre para llegar a un método socrático. Consiste en 2 personas al dialogar. El maestro le hace preguntas a sus discípulos, de modo que ellos encuentran en sí mismos sus respuestas. Enseñó que somos sabios cuando aceptamos que no sabemos nada y que de ahí nos reconocemos sabiduría que proviene de ella. Por eso es que de ahí nace la frase célebre que solo sé que no sé nada. De la misma manera que habían personas contrarias que no pensaban de la misma manera de él, y por eso lo llevaron a juicio, por 2 razones. Pensar de manera diferente al poder y burlarse de la religión. Sócrates era soberbio, pero demostrar que no había fallas con lo que argumentaba. Su discípulo Platón coincidía con lo que él decía, que no era culpable. Platón estaba con él en ese momento y coincidía en que Sócrates no era culpable. Platón, que nació en el año 427 a.C. y fue un gran discípulo de Sócrates, un gran filósofo, defensor de ideales aristocráticos griegos, como es la belleza, el bien, la igualdad. Tras la muerte de Sócrates, Platón viajó a Italia y a Egipto, donde enseñó a sus discípulos cosmetología, epistemología, metafísica y teología. Sus ideas los utilizaban como respuestas cósmicas a los problemas, imaginando una sociedad ideal y mítica que retrató su famosa obra llamada La República. Las enseñanzas de Platón fueron muy influyentes, especialmente en la enseñanza de Aristóteles. Nació en el año 384 a.C. y fue discípulo de Platón. Pero sus padres murieron cuando él tenía 17 años. Proxeneto, quien lo cuidaba y lo ayudaba, le dijo que mejor viajara a Atenas, pues tenía otro concepto al del maestro, que se reflejaba más la realidad.
Aristóteles desarrollaba la lógica y la teoría del conocimiento inductivo, es decir, estudiar algo particular y alcanzar una conclusión final. Tenía un plan de fundar su propia escuela de filosofía que se llamaría el Liceo. Conoció a Alejandro Magno, que fue su discípulo. Algunas de sus obras, que son la física, metafísica, psicológica, ética, retórica, lógica y política. Su escuela fue una de las mejores de toda Grecia y fue fundamental para todo filósofo. Por escucharme y nos vemos en otro próximo video. Chao, chao.